Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy, pues prácticamente cerramos la dinámica que esta semana propuse para el canal y me da mucha alegría, mucho entusiasmo que la invitada del día de hoy sea una de mis mejores amigas de hace muchísimo tiempo, una mujer a la que admiro mucho, a la que quiero mucho y que he tenido la posibilidad de compartir con ella pues grandes experiencias. Creo que hemos crecido juntas, tanto profesional como personalmente, y para mí es un gusto enorme, una alegría grande en mi corazón que el día de hoy estés con nosotros, amiga. Bienvenida. Muchas gracias, Ipatli, por pensar en mí. Sabes que yo también te estimo mucho. En efecto, crecimos juntas, hemos pasado muchas aventuras juntas. Y bueno, me entusiasma que me hayas invitado al canal para poder compartir con todos pues la experiencia que tengo como mamá. Así es, bueno, pues la invitada del día de hoy se llama Verónica Millán Santillán. Ella es psicóloga de profesión, tiene una maestría hacia el área de la psicología organizacional, pero desde hace algunos años ha estado ejerciendo en el ámbito universitario a nivel de docencia y de coordinación. Eh, ha construido una familia muy bonita y parte de esa familia o un integrante de esa familia es su bebé, que hace algunos años llegó a todas nuestras vidas y sin duda pues trastocó mucho de lo que en algún momento todas como amigas imaginábamos, ¿no? Bienvenida. Gracias, amiga. Bien, pues como sabes y te compartí en corto o de manera particular, pues mi idea era tener estas charlas a lo largo de estos días posterior al 10 de mayo, ¿no? Específicamente por la situación de la maternidad y lo que socialmente se difunde o se cree o se imagina asociado a la maternidad. Las invitadas de los días anteriores pues tenían casos muy particulares, ¿no? O características específicas por las que habían pasado a partir de su rol como mamás. Y en tu caso, yo pensé en ti para que nos compartieras parte de tu experiencia, porque considero que eres una mujer valiente, una mujer independiente, trabajadora, una mamá joven, ¿no? Que ha tenido que hacer hasta cierto punto el equilibrio entre su vida personal, familiar, laboral, ¿no? Y tratar de que en cada uno de sus escenarios los roles que ejerces pues traten de ser lo más neutrales posibles en diferentes ámbitos, ¿no? Y que esto no impacte en los otros. ¿Qué nos puedes compartir, amiga, acerca de cómo has vivido la maternidad, de qué ha sido la maternidad para ti, cómo ha llegado a tu vida este proceso, esta nueva etapa? Ok, amiga. Pues en primera, Pablito, así se llama mi hijo, Uh eh, -huh. es un niño muy deseado, muy esperado, muy planeado. Em, Siempre con mi esposo platicábamos esa parte de cuando tengamos el año de casados, vamos a buscar un bebé. Uh -huh. Y lo estuvimos buscando por un tiempo, pues creo que largo, casi fue un año, nada más no se daba el bebé. Y eso nos generaba como mucha angustia o mucho temor el hecho de decir, ¿y qué tal si no podemos, no? Uh -huh. ¿Qué representó la maternidad desde ese momento? Quizá temor, ¿no? Por esa parte de precisamente no poder lograr la maternidad y la paternidad, ¿no? Eh, Posteriormente, bueno, también preparación, también representó preparación y incertidumbre. A pesar de la preparación, de decir, lo planeamos, lo estamos buscando, pues también fue incertidumbre porque no sabíamos si se podía o no. Cuando sabemos que llega, es una alegría enorme y Uh hasta -huh. cierto punto incertidumbre. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la prueba positiva y la vemos después de tantos intentos negativos y negativos y negativos, resulta que llega el positivo. Súper emocionados. Con la ginecóloga que me ha atendido toda la vida.
y resulta que al momento de hacer el ultrasonido no se ve nada. Y otras cosas pasan, pues que me hace la prueba y sale negativa. Entonces, todas esas expectativas que teníamos de, wow, ya vamos a ser papás, se vienen para abajo, ¿no? Porque pues lo deseamos mucho, lo deseábamos mucho en ese tiempo. Y resulta que me dice la doctora, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente, espérate 15 días más, puede ser que las hormonas no estén en todo su esplendor y pues puede ser que sí estés embarazada, ¿no? Por eso siempre fue como incertidumbre. Resulta que me hago la prueba de sangre, porque me había hecho todo el tiempo de orina, y sale positivo. Entonces, bueno, fue el momento más feliz, ¿no? Pero sí de inicio fue, me siento preparada, después fue un momento de incertidumbre, después de mucha felicidad. ¿Qué otra cosa has representado la maternidad? Pues también algo inesperado, porque a pesar de que te preparas, ocurren cosas tan inesperadas como es el proceso del embarazo, ¿no? Los primeros 3 meses. Para mí fueron meses muy complejos por todos los cambios hormonales, sobre todo por la parte de náuseas. Náuseas fueron lo que más me dieron durante esos 3 primeros meses. Posterior, el segundo trimestre fue un tema de presión baja, todo el tiempo presión baja, de muchos cuidados, estando en el trabajo. De hecho, hubo un tiempo en que yo tuve que alejarme un poco del trabajo por el tema de este tipo de situaciones, de que no lograba como estabilizarme físicamente. Ya el último trimestre ya no tuve ese tipo de situaciones, sin embargo, ya empieza a crecer mucho el bebé. Y es la parte de lo complejo también físicamente, ¿no? Ha sido complejo físicamente por ese lado. Por otro lado, y otra parte que me gustaría platicar en esta parte de qué representó para mí la maternidad, ocurre antes de embarazarme una situación muy particular. Como lo platicabas, pues yo me había dedicado toda la vida a la área de psicología industrial. Previo a que yo me embarazara, prácticamente 8 meses antes, toca que hubo un recorte donde yo trabajaba y me toca salir. En ese momento, y lo comparto, yo ya tenía planeado a Pablo. Bueno, no sabía si iba a ser Pablo o no, pero yo ya lo teníamos planeado con mi esposo. Fue una decisión muy importante en mi vida porque ya llevaba 10 años trabajando en la industria y decir, yo no quiero como tal, eh, yo no quiero como tal que mi hijo tenga un embarazo en un momento de estrés complejo, porque yo sabía que estando en la industria, el embarazo iba a ser complejo por toda la parte del estrés que generaba. Desde ese momento y 8 meses antes, yo decido dejar mi vida laboral en la parte industrial y decido prepararme o esperar, tanto prepararme por leer y pues esperar la llegada de Pablito. Fue también que ha representado como soltar también una parte de mi vida que disfrutaba. Y eso no quiere decir que no lo disfrute ahora, pero lo tengo en mis recuerdos como algo muy bonito. Y que esta preparación, bueno, tuvo un significado todavía mayor para la llegada de Pablo. Eso, Sí, ajá. esta parte que nos dices ahorita a mí me hace pues rememorar muchas charlas que tuvimos a lo largo de ese proceso, ¿no? Y que recuerdo que incluso en el grupo de amigas te decíamos, es que tienes que dejar de trabajar si quieres embarazarte, ¿no? Porque todo el tiempo estás presionada, tu jornada de trabajo es muy larga, realmente no estás de alguna forma permitiendo que llegue ese momento, aunque ya lo estabas anhelando, ¿no? Sí, claro. Y ahora que yo escucho cómo no lo compartes y dices, bueno, soltar, y pareciera ser fácil, pero tampoco es sencillo.
dejar esa etapa de tu vida y lo quiero hacer como énfasis en ello porque sé cuánto te gustaba o te gusta el área laboral, ¿no? Y cuánto lo disfrutabas y todo lo que lograste en ella. Y decir, bueno, voy a priorizar por mi familia, quiero priorizar por este deseo de ser mamá. Y pareciera ser que las cosas en algún momento se dieron para eso, ¿no? Viene el recorte y dices, creo que es el tiempo para. Exactamente, llegó ese tiempo. Yo desde siempre como que lo vi, nunca me vi trabajando tan estresada siendo mamá. No quería como esa parte de transmitir ese estrés pues a mis hijos o al hijo que en este momento tengo. Entonces, Ujú, pues desde ese momento yo ya estaba pues dejando muchas cosas, si bien lo comentas, no es una decisión sencilla, pero como bien también lo dices, la vida te va acomodando las cosas y sí te da la opción de seguir, pero siempre hay prioridades y en este ujú, caso siempre mi prioridad fue mi familia, Pablito, bueno, no estaba, pero pues fue mi esposo, los ujú. sueños que teníamos y bueno, ya al llegar Pablito, pues pues ya es como la segunda parte también de la parte laboral y de la maternidad, ¿no? Mm, y con ello también viene de alguna forma esta dualidad, ¿no? Porque si bien estabas decidiendo por priorizar hacia tu familia y por este deseo de ser mamá, tampoco querías dejar de lado tu ámbito profesional. O sea, esa parte también la tenías clara, que debías soltar el trabajo que era demandante, que era de tiempo completo, Es que correcto. quizá no te lo iba a permitir, pero jamás visualizaste el decir, me voy a dedicar a ser mamá al 100%, porque creo que tu ámbito profesional también tiene un lugar importante en tu vida. Sí, claro. Desde antes, de hecho, desde hace muchos años yo me veía a lo mejor un tiempo trabajando y posteriormente ya a la llegada de los hijos, dejar de trabajar en ese ámbito estresante y dedicarme a algo más tranquilo. Y Ujú, encontré algo que me logró como equilibrar esa parte que fue la docencia. La verdad es que para mí me ha dado muchas cosas. Posteriormente la docencia en línea y curiosamente más adelante llegó una posición de coordinación, de igual en línea que me permitió también poder hacer ese equilibrio. Para los que no saben, bueno, yo he trabajado ya desde hace 2 años una mitad home office y otra parte voy de manera presencial. ujú, Entonces, la verdad que ese tipo de trabajos y en específico este trabajo que yo pude encontrar, me ha permitido precisamente ese equilibrio de poder disfrutar a mi hijo durante 4 días y a lo mejor no dejarlo toda la semana, pero sí disfrutarlo, verlo crecer, despertar con él la mayor parte de los días, que eso es algo que agradezco mucho, el despertar con tu hijo al lado es de lo más rico y de las más hermosas experiencias que puedes tener. El saber que él se despierta con una sonrisa, sabiendo que tú estás presente, son de las cosas que no las cambias, ¿no? Pero sí, afortunadamente he tenido esa posibilidad de poder equilibrar. Ahorita se ha mermado un poquito por la situación de la contingencia. Como les comentaba, pues mi trabajo es prácticamente con alumnos en línea. Entonces, sí ha habido un poco más de trabajo. De hecho, sí ha empezado a haber un poco de desequilibrio y que estoy tratando también como de poner una balanza, ¿no? Y decir, ¿cómo le hago para no desatender a Pablo? También, obviamente, mi marido requiere atención. Y cómo balancear esa parte, ¿no? Cómo equilibrar las cargas también con papá, porque es una realidad, él también hace home office. Entonces, ¿cómo hacer ese equilibrio perfecto para no poder desatender tu vida familiar y no desatender también aquellos sueños que tienes como persona? Porque a pesar de que te conviertes en mamá,
pues sigues teniendo anhelos, sigues teniendo proyectos, sigues persiguiéndolos. No dejas de ser Verónica en este caso, ¿no? No dejas de ser Verónica. Hay una parte de Verónica en sí y hay otra parte de Verónica como mamá. Hay otra parte de Verónica como profesional, Verónica como esposa. Entonces buscas como ese equilibrio, ¿no? Es complejo, no les voy a decir que es sencillo, pero sí se puede. Sí se puede siempre y cuando hay un papá activo. Ok, tú reconoces que el equipo que has hecho con Jorge te ha dado la posibilidad de efectivamente hacer una especie de equilibrio en todas tus áreas y tratar de vivirlo de la mejor manera, ¿no? Porque ambas partes han estado muy comprometidas a ello. Es correcto. Realmente ese equilibrio sí ha venido mucho de Jorge. Jorge es mi esposo. Este, entonces, sí, esa parte del equilibrio lo he logrado. Afortunadamente, Jorge es una persona que siempre ha estado en familia, ¿no? Desde el cuidado del pequeñito, desde que estaba chiquitito. Es un papá que cambia pañales, no es un papá que dice, esta es una tarea de mamá. Afortunadamente, esa parte sí, es un papá que hace desayuno, es el papá que ayuda, ¿no? He encontrado mucho equilibrio en él y mucho apoyo. No es una familia al 100% todo dulce y terrón, porque la verdad es que los matrimonios siempre tienen algún conflicto, pero afortunadamente siempre hemos sacado adelante pues todo lo que conlleva, todos los desafíos que conlleva pues la paternidad y la maternidad, afortunadamente. Entonces, sí, un punto especial, sí hago mucho énfasis que para poder equilibrar este tipo de situaciones, la pareja con la que convive es un punto súper importante. Si tu marido es a lo mejor una persona que no está acostumbrada a los labores del hogar, pues te haría todavía la vida mucho más pesada, ¿no? Porque entonces tienes, lejos de tener un esposo, se convierte en un hijo más y esa no es la idea del matrimonio. Entonces yo lo veo así. Entiendo entonces que cuando se tiene como este apoyo o respaldo de la pareja, viene a nutrir esta parte de la maternidad en ti. Claro, siempre lo he visto así. La pareja que tú tienes va a dar pie a que precisamente también tú puedas disfrutar la maternidad. Eh, la maternidad en sí, cuando llega el bebé a tus brazos por primera vez, es compleja. Por la razón de no estás acostumbrada a que un pequeñito dependa al 100% de ti. Y cuando él llega al mundo, tú eres su mundo. Ha estado dentro de ti durante 9 meses. No conoce más que a ti. Te ha escuchado por dentro. Entonces, desde dentro, perdón. Entonces, eso fue un gran desafío porque creo que a pesar de que como madres deseamos esa parte de, um, de ser mamás, jamás te imaginas lo complejo que puede hacerlo, ¿no? Es bonita la maternidad, pero es compleja en sí. Cuando llegó Pablito, y yo lo tengo muy presente, estaba en el hospital, me lo dieron, le di leche y me decían, no lo sueltes, ¿no? No lo tienes que soltar. Ok, lo tuve un tiempo, pero llegó un momento en que me cansé. Cuando me cansé de abrazarlo, lo tengo muy presente. Fue el momento en que llegó a mi mente lograr la maternidad. Dije, es que él depende de mí, no lo puedo soltar, no lo debo de soltar, pero ya me cansé. ¿Qué hago, no? Y creo que esa es una pregunta que toda la vida como madre va a estar ocurriendo. Y que ese es el gran desafío de los bebés o de los hijos que te tocan, ¿no? Siempre te va a tocar el hijo que te va a hacer crecer, ¿no? Entonces, sí fue así y créeme que esa pregunta es de todos los días, ¿no? Ya me cansé de jugar, ya me cansé, tengo sueño, no dormí bien, eh, etcétera, pero sé que tengo que seguir. O sea, sí, Pablito ha representado un gran desafío porque es un niño muy activo, pero también me ha permitido a ser persistente, a desafiarme a mí misma y ver qué tanto puedo dar de mí
para poder sacarlo adelante. Y en esta idea, Vero, ¿cómo transcurre, por ejemplo, esta parte? ¿No? Nos decías, bueno, cuando nació Pablito, ¿qué tal, cómo viviste el parto? Porque como mamá primeriza, recuerdo que en nuestras charlas nos decías, es que, o sea, sí me da angustia, ¿no? Pensar en el parto, pero además tú siempre tuviste claro que querías un parto natural dentro de todas las posibilidades. Siempre le apostaste a eso y decías, bueno, ya en el último caso, por el bienestar del bebé y mío, pues optaría por una cesárea, pero yo voy a prepararme, yo voy a trabajar para que sea un parto natural. Sí, aún lo recuerdo, amiga, entre nuestras pláticas. Sí, esa parte, pues antes de embarazarme y en ese transcurso de querer hacerlo, me puse a leer mucho también, me documenté y estaba revisando esa parte de que hoy en día muchas mujeres deciden la cesárea cuando hasta cierto punto es antinatural, ¿no? Lo decían muchos autores. Digo, hay situaciones que obviamente no es posible tenerlo naturalmente, pero frente a todo lo que yo leí, decidí que yo quería tenerlo de manera natural. ¿Qué otra cosa hice? Pues también fuimos a cursos con mi esposo, cursos prenatales en el hospital, de tal manera que tratábamos como de prepararnos para ese momento del parto. ¿Qué tenía que hacer él? ¿Qué tenía que hacer yo? Etcétera. Sí te ayudan, te preparan psicológicamente al dolor, pero finalmente, a pesar de prepararte, créeme que no dimensionas lo que vas a vivir en el parto, ¿no? Eh, Ujú. es complejo, es difícil, es lograr ese equilibrio. Mi esposo estuvo todo el tiempo, pero lograr ese equilibrio de tranquilidad emocional en el parto frente al dolor es compleja. Pero sí, tratamos de prepararnos y creo que eso también me ayudó mucho para que ese parto fluyera de una manera natural y fluyera de una manera pues bastante rápida, ¿no? No fue un parto complejo de muchas horas, o sea, en realidad eh, fue como muy fluido, lo recuerdo como, sí, con mucho dolor, pero lo recuerdo como un momento muy rápido, eh, eh, no complejo. Así, bueno, así lo recuerdo. Ujú. Sí, y en función de eso, yo también recuerdo que tu recuperación fue rápida, ¿no? Dentro de los tiempos establecidos y que no había como mayor complicación, ¿no? No, Y de hecho no, yo al tercer día, si no mal recuerdo, yo ya estaba registrando a Pablo. O sea, me animé a salir, frente a todos los mitos y leyendas que te cuentan las mamás de no salgas, te va a dar el aire, porque te dicen un buen de cosas, ¿no? Se te van a enfriar los huesos, te va a doler toda la vida la cadera si sales, ¿no? Tienes que estar los 40 días en cama y con tu bebé. No, la verdad es que a mí me estuvieron cuidando mi suegra y mi mamá, yo me quedé con mi mamá. Y creo que las dos hicieron una mancuerna bastante interesante y bastante provechosa. Entonces, me iban empujando como a salir adelante. Mi suegra por un lado era la que me decía, pues vamos a salir, no pasa nada, y mi mamá como la parte de vamos a cuidarnos más. Pero finalmente esos dos consejos a mí me nutrieron pues finalmente para tomar las decisiones de cuándo quería salir y sí, en efecto, la recuperación fue muy rápida. Tuvo una ligera recaída a los 8 días, pero no, que en realidad no fue algo tan doloroso como a lo mejor pudiera imaginarlo. Fue algo muy sencillo. Afortunadamente estuve acompañada, creo que de las personas correctas. Mi esposo, mi mamá, mi suegra, mis hermanas, mis hermanos, mi papá también. Y esto salió de verdad muy rápido. Siempre, también esa parte que nos decían en los cursos, siempre tienes que hacer tribu, ¿no? Cuando nace un bebé, y nos los contaban mucho cuando, por ejemplo, en las zonas primitivas de África, cuando llega un bebé,
todos hacen tribu o como les pasa a los elefantes. Entonces, la maternidad es bonita cuando haces tribu. Entonces, finalmente creo que eso salió adelante y la estabilidad emocional frente a la cantidad de hormonas que bajaron, eso te ayuda a mantenerte. El hecho de que hagas tribu. Y algo bien importante también que me gustaría recalcar y recomendación para todas las que van a ser en algún momento mamás, adicional a esta tribu familiar, dentro de la preparación que yo tuve en los cursos prenatales, también nos hicieron mucho mención de esa parte. Es importante que tengas una tribu familiar, pero también es importante que tengas una tribu de un grupo de iguales. ¿Qué es esa tribu de grupo de iguales? Pues aquellas mujeres que acaban de tener un bebé a la par que tú, con una persona que los esté guiando con más experiencia. Entonces, yo a partir de ese momento me metí a un grupo de WhatsApp. Le agradezco mucho a Crisálida, a Nazuelen Zúñiga, si algún momento llega a ver este video. De verdad que ella es una excelente mentora en las mamás en las mamás nuevas. Armamos un grupo de WhatsApp, ella fue quien nos dio los cursos prenatales, de hecho es doula también ella en los partos, y nos va llevando. A la fecha, Pablo pues ya tiene 30 meses, y a la fecha estoy en el grupo. Entonces, con las mamás que tenemos como la misma edad en cuestión de nuestros hijos, eh, nos vamos dando recomendaciones, pero también en esa gran tribu hay mamás que son, a lo mejor tienen un poquito más de experiencia, tienen hijos un poco más grandes, que cuando ocurrió esta parte de, es que mi hijo no deja de tomar leche toda la vida y todo el tiempo está tomando leche y tomando leche. Y cuando tú estás a punto de explotar por la gran demanda a veces de bebé, llega alguien que por WhatsApp te dice, tranquila, es normal, te cuenta su experiencia y de verdad entiendes que es normal. Empiezas a aprender de ellas. Mi hijo tuvo la crisis a los 15 días y es normal, a los 15 días hay una crisis, a los 30 días. Las crisis son en periodos de 3, luego llega la de los 3, luego llega la de los 6 meses, pero incluso te empiezas a preparar de que tu hijo va a tener una crisis. Y cuando llega esa crisis, la recibes de una manera pues un poquito más estable emocionalmente y que con los consejos de las mamás en esa gran tribu que se llegó a armar en el grupo de WhatsApp, eh, empiezas como a tener más recursos. Sí es bueno a veces la parte de mamá y a lo mejor de la suegra que te están dando consejos, pero finalmente, al menos en mí, ese interés de buscar más, de escuchar más, de actualizarme más, me invitó como a abrir el panorama de aquellas personas más cercanas, ¿no? Y entender a lo mejor un poquito más los aspectos de los cambios o el desarrollo de tu bebé a partir de la ciencia. Entonces, y de las investigaciones. Ana Suelen es una persona muy letrada, que le gusta también leer mucho y sobre eso dar consejos. Entonces te envío un libro, te envío una investigación, o sea, no es algo que yo te esté diciendo, ¿no? No te preocupes, no te va a pasar nada si sales, ¿no? Yo salí a los 2 días, nos contaba ella, fui con mi esposo a cenar al Tox y no pasó nada, ¿no? Entonces, como también nos ayuda en esa parte de romper los paradigmas que a lo mejor tienen nuestras mamás por esa experiencia antigua y darte un poco el panorama y hacerte también más segura de ti frente a las decisiones que puedas tomar con tu hijo. Y el hecho también que tu esposo te vea segura también hace que lo jales frente a esta paternidad, maternidad corresponsable. Fíjate que qué bonito y qué interesante lo que nos compartes y la importancia sobre todo de generar estas redes de apoyo, ¿no? Y que como mujeres nos apoyemos unas a otras, pero en esta idea, ¿no? En esta idea real, en esta idea de acompañamiento, de no sentirme, de sentirme identificada, más bien dicho, ¿no? De que alguien ha pasado por lo mismo, que no tenía tampoco ni la mínima idea como yo la tengo,
y que estas tribus de las que tú nos hablas hacen, desde mi punto de vista, creo que una especie de equilibrio, ¿no? Entre la relación que debo mantener quizá de forma sana con mi mamá, ¿no? Que Ujú. tiene una generación y una ideología totalmente diferente a la que nuestra generación está y la que viene detrás de nosotros, y que encontrar estas redes de apoyo con esa dinámica, pues sin duda te van fortaleciendo y generan quizá mayor credibilidad en ti misma como mamá. Sí, claro. Y esa parte de la seguridad, ¿no? Que a lo mejor en ocasiones a veces mi misma seguridad a veces molestaba a algunas personas, pero yo era fascinada. Es que no es así, o sea, no me va a pasar esto, ¿no? ¿Qué cosa voy a platicar en este aspecto? Yo recuerdo que me decían, es que come bien, come más porque tu bebé te necesita. Entonces llega un momento en que yo también rompo en esa parte de pero ¿qué es comer bien, no? O sea, Ujú, ujú. la parte de te doy el atole para que tengas más leche, ¿no? Y decir, bueno, pero yo ya leí que no es cierto, ¿no? Ok, Entonces, ajá. llegó un momento después de esos consejos que yo dije, no, o sea, yo voy con con la nutrióloga, ya la conocía antes, y dije, no es comer bien porque sí, ¿no? O sea, alguien experto me tiene que ayudar y decirme que es comer bien. Entonces, esa parte también a mí me ayudó mucho, incluso a recuperarme físicamente o recuperar mi peso, ¿no? Que en muchas ocasiones también es como un tema que muchas mamás tienen como esos nervios de después que voy a ser mamá, tengo que cuidarme mucho para recuperar mi peso. Si lo recuperas amamantando, créanme que esa es la forma más natural, pero también tiene que haber un equilibrio y tienes que buscar a la persona que sepa de la situación. Se entiende mucho la parte de, o más bien, se aprecian mucho los consejos de las mamis, de las hermanas, de las tías, pero finalmente tenemos que salir como pues a esa parte de investigar, a saber qué realmente es bueno para mí, qué es bueno también al momento en que yo esté bien, pues voy a estar bien hacia con mi hijo y mi hijo va a estar bien, ¿no? O luego esos consejos no, amárrale bien las manitas, etcétera. Todo eso a veces son solamente mitos, mitos que como mamás tenemos que romper investigando, leyendo, en lugares obviamente adecuados para que también tengamos la certeza de cómo actuar y no sentir a veces esa culpa de, híjole, habré hecho bien, pero voy a lastimar a mi bebé o voy a romper esa relación de apego, ¿no? Es importante, bien importante que aparte de hacer tribu, pues también nos documentemos, para no dañar ni a nosotros mismos, ni a la relación de pareja, pero tampoco a bebé. Entonces siempre busquen, lean, a pesar de que les den consejos, les digan muchas cosas, siempre busquen si realmente es cierto o no. Bueno, al menos yo soy así, ¿no? Me dicen algo y yo tengo mis dudas, ¿no? Soy muy suspicaz. Entonces me voy a ir a buscar a ver si es cierto, ¿no? Y fundamentarlo científicamente. Entonces, siempre busquen y créanme que van a tener la decisión más correcta y de una manera más segura para ustedes, para su familia y, bueno, obviamente para bebé. Eh, con esto entonces recupero un poco que es muy importante tener una tribu, una red de apoyo que esté en igualdad de situaciones de vida de alguna forma para poder generar pues este apoyo común o social, ¿no? Y lo segundo, que sin duda el conocimiento es poder, ¿no? Y Claro. que hay que estarse informando, documentando y preguntando, contactando a los profesionales encaminados hacia eso, ¿no? Un nutriólogo, nutrióloga, por supuesto las revisiones en ginecología de manera subsecuente, ¿no? Para tener la seguridad de que tu cuerpo se está reajustando de la mejor forma. Claro, sí, siempre. Eso es algo que yo recomiendo mucho, Uh mucho, -huh. mucho. Ujú. ¿Y cómo ha sido para ti, o cómo fue más bien el primer año de vida de Pablito? ¿Cómo fue el primer año de vida de Pablito? Pues fue
Muy demandante. Como yo te comentaba, no te imaginas qué tan demandante puede ser un bebé. Fue de mucho aprendizaje, de aprendizaje hacia mi propia persona, en esa parte de qué capacidades o hasta dónde no puedes dormir, porque de verdad duermes poquitito los primeros meses. Creo que hasta el segundo año de vida del pequeñito es cuando empiezas a dormir un poco mejor, o al menos a mí me pasó eso. Ok. Pero sí es esa parte de no te das cuenta lo que biológicamente eres capaz de hacer, tanto en la parte de dormir, la parte de comer, ajá, en ese aspecto, también de aprender de tu bebé, en esa parte de la sincronía que hay entre tu bebé y tú, todo lo que representas para él, eres calma para él. Entonces te requiere en todo momento para lo que sea, ¿no? Eh, la parte del significado también de amamantar. Yo a la fecha, mi bebé tiene 30 meses, ya 30 meses. Eh, Siempre le he dado leche, yo, pocas veces de fórmula, Sí. eh, y a la fecha le sigo dando, ¿no? Entonces, ese vínculo al momento de la maternidad también es bien importante entender que tu bebé te busca a lo mejor para tomar leche, no solamente por el tema de que tiene hambre, sino aprender que es una manera en la que está manifestando una necesidad por temor, porque quiere sentirse amado. O sea, esa parte también la tengo como muy, 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 muy presente. Eh, eh, el que siempre eres su mundo, ¿no? Entonces siempre vas a representar en él calma. Por lo tanto, tienes que ser una mujer en calma. Y si tú a lo mejor no estás, que en mi caso, yo soy una mujer muy impaciente, tienes que aprender a ser paciente. Eso es lo que he aprendido en estos años, en el primer año también, a ser un poco más paciente, también el dejar de preocuparme por cosas físicas. ¿A qué me refiero con físicas? Al orden de casa, que yo creo que también es una de las cosas que nos preocupa mucho a las mamás, la parte de la limpieza, el orden. A veces es más importante el tiempo que le dedicas a tu bebé que esa parte de si lavaste los trastes, aunque de repente se junten. O la parte de mantener todo ordenado, el romper ese paradigma de que puede ser la supermamá, porque realmente no nacimos siendo supermamás. Ujú. Estamos aprendiendo. Entonces, que eres una mamá que puede tener también errores, que te puedes equivocar, e incluso en ese equivocar, a lo mejor poner en, pues a veces en riesgo a tu bebecito, ¿no? Sin querer. ¿Por qué razón te lo comento esa parte? Cuando Pablo tenía 8 meses, yo dejo la docencia y empiezo a tomar una coordinación, lo que me Ujú. implica mayor tiempo. Sí. Intenté meterlo a la guardería. Pablo nunca se me había enfermado en esos 8 meses y llegó por primera vez la enfermedad en Pablo, ¿no? Entonces, cuando llega esa parte de se enferma Pablo y yo entro a trabajar, fue el tema de la culpa, fue mi culpa, nunca se había enfermado en la vida, fue mi culpa por entrar a trabajar, ¿no? Fue como la primer situación. Posteriormente entendí que no era mi culpa, que finalmente Pablo en algún momento de la vida se iba a enfermar, hubiese sido antes, hubiese sido después, pero también quitarnos en esa parte la culpa de todo lo que le pasa a tu bebé, ¿no? A veces sí somos un tanto responsables, pero debemos de quitarnos esa parte de que podemos tener el control de todo, de que es nuestra responsabilidad. No hay muchas cosas que no son nuestra responsabilidad, ajá, de lo que le pasa a bebé y que son cosas pues, finalmente naturales. Ujú. Ese fue el primer año. También, ¿qué cosas bonitas? Pues esa parte de verlo moverse, de que te diga mamá por primera vez. Bueno,
como muchos de los niños, y lo veía en uno de los videos que también tuviste esta semana, sí, la primera palabra de Pablo fue papá, Ok. como muchos niños, posteriormente, como un mes después, dijo mamá. Pero sí, son esas partes bonitas de verlo crecer, de ver también que está como tal aprendiendo del mundo, que empieza a tener menos temor y que ya empieza a estar solo, sin temor, sin necesidad de ti, que es la parte de la independencia también, a pesar de que son pequeñitos, que se Ujú. empieza a sentar, sus primeros pasos. La parte también de comparación, ¿no? De decir muchas veces, es que Juanito, cuando tenía el tiempo que tiene tu hijo, ya caminaba, ¿no? Y cómprale la andadera. ¿Y por qué no le pones el arnecito para que pueda caminar, ¿no? O sea, esa parte también es complicada, ¿no? Entonces, siempre, siempre, por eso les digo, lean para que sepan qué es lo más adecuado para sus pequeñitos. Eh, ¿Qué son mitos? ¿Qué no son mitos? También ese es un aprendizaje. También esa parte de empezar a tomar roles en la pareja, ¿no? Ya hay un bebé, ¿qué te toca a ti? ¿Qué te toca a mí? ¿Qué nos toca a los dos? Y finalmente, como lo he leído muchas veces, lo único que no puede hacer un hombre es amamantar, ¿no? Entonces, esa parte también del equilibrio de la pareja, al principio fue complejo, nos costó adaptarnos como a los nuevos roles. Ujú. Yo creo que los primeros 3 meses, ya después como que cada quien tomó su ritmo, pero sí también es uno de los desafíos de la maternidad, es encontrar esa estabilidad por los nuevos roles que implica tener un bebé. Eh, Básicamente es lo que te puedo comentar, que fue el primer año de vida de Pablito. Lo resumiría en aprendizaje y aprender a ver la vida de una manera pausada, al tiempo de él, apreciar las cosas de una manera muy distinta, ¿no? Él conocer a lo mejor cosas nuevas, los bebés lo ven con detalle. Y con, a lo mejor nosotros como ya somos adultos, no lo vemos con ese detalle, pero aprendes a ver el agua de una forma muy distinta, a ver el piso, los colores, las texturas, eh, todo el mundo de una manera muy diferente. Lo ves en pequeño, ¿no? La primer Navidad, bueno, vuelves a ser niño, no sé, es completamente distinto. Bueno, recuerdo las Navidades que he pasado con Pablito y digo, de verdad que vuelves a ser niño, te vuelve a emocionar una piñata, te vuelve a emocionar los reyes, te vuelve a la cena de Navidad, eh, todo eso lo vives de una manera emocionalmente increíble, de verdad, en todo su esplendor, cosas que ya no sentías a lo mejor, lo vuelves a ver de una manera muy diferente. O sea, también de esa manera fue el primer año y lo sigue siendo esa parte de ver diferente la vida. También así ha sido ese primer año con Pablo. Fue tal vez un año de evolución, tanto para él como para ti, ¿no? En Claro, todos sí, los ámbitos de tu vida. Y entonces en esa idea te permite descubrirte o tal vez redescubrirte, ¿no? De cosas o de situaciones que en algún momento de tu vida, por supuesto, habían sido muy significativos y importantes, pero quizá por el mismo proceso de desarrollo que tenemos, por el asumirnos adultos en algún momento, pues dejamos de maravillarnos tal vez por esas pequeñas escenas o por esos pequeños momentos que cuando ya hay la llegada de alguien más que finalmente está descubriendo el mundo contigo y a través de ti, pues vuelve a engancharte a ello. sí, amiga, es correcto. Entonces sí ha sido esa parte y también, como te comentaba, ver la vida más pausada. Eh, Algo que me llegó a ocurrir también es estar deprisa. O sea, yo no soy una mujer muy paciente, ni lo era, ahora soy más, que a veces quería que ese ritmo que yo tenía
el bebé se adaptara a mí. Y ese es un gran error de los adultos. Tenemos que entender esa parte de que al final, como mamás o como papás, nos tenemos que adaptar en muchas ocasiones. Es recíproco, pero finalmente en este proceso del primer año de vida, tenemos que adaptarnos al tiempo del bebé. Y de igual manera en ese crecimiento tenemos que adaptarnos al tiempo del bebé. De repente hay mucha prisa porque estamos acostumbrados a vivirla así, pero ellos lo ven de una manera muy pausada. Entonces tenemos que aprender a vivirla con esas pausas que el mismo bebé te va dando, ¿no? Para comer, para aprender algo nuevo, para caminar incluso, ¿no? Ujú. Sí, y el segundo año quizá representa un desafío de ir descubriendo el mundo de forma un tanto más independiente. Y aquí quisiera puntualizar un poco, tú nos decías, bueno, mi bebé tiene 30 meses y aún lo amamanto, ¿no? Y Ajá. también recuerdo en alguna de nuestras charlas que nos compartías y decías, es que ya no quiero tomar tanta leche, que a mí me duele un poco que ya no quiera estar comiendo tanto tiempo. Por ahí Ajá. anda Pablito. Sí, anda, me vino a visitar. Me vino a visitar, entonces, perdón amiga, me distraje un poco de la No pasa pregunta nada. porque vino a visitarme, se los voy a presentar. Ven, mi amor. Aquí anda el travieso. Hola Vino a Pablito, visitar. ¿cómo estás? Bien. Pablito. Entonces, bueno, se va a unir. Ok, bienvenido. Bienvenido a la charla. Te decía esto, que justo nos compartías en algún momento que para ti el amamantarlo era un vínculo o es un vínculo sumamente importante, ¿no? Pero llegó un momento justo en ese segundo año en donde recuerdo que también nos compartías, es que ya no toma tanta leche, ¿no? Ya no lo hace como en los primeros tiempos y de alguna manera me duele un poco ya no tenerlo tanto tiempo tan cerca de mí. Sí, ese es un gran duelo. Es difícil amamantar a un bebé los primeros meses porque toman muchísima leche y se mantienen pegados a ti. Eh, y de repente llega un momento en la vida que dices, esto no va a acabar nunca, ¿no? Y de verdad, mamás, acaba, acaba. Llega un momento, nada es eterno con estos chiquitos, nada, nada en absoluto es eterno. Y precisamente, por ejemplo, ahorita está pidiendo lechita. Este, nada es eterno, nada es eterno. Y a los 6 meses. Sí, no llores, mi amor. Aquí estás bien. Entonces, a los 6 meses que empieza la lactación, el bebé definitivamente empieza a ser independiente porque ya no te va a buscar para comer. Él ya empieza a tener sus propios ritmos y empieza precisamente ese proceso de desapego completo hacia ti, cosa que para mí sí fue un duelo, el tenerlo siempre pegado a mí y que él disfrutaba como tal el hecho de estar conmigo. Llega un momento en que él ya empieza como tal a disfrutar otras cosas y que es la parte completamente natural del mundo, ¿no? Decían, escuchaba una frase, ¿no? Los primeros meses son de apego y lo más difícil de una maternidad sería ese desapego. Y creo que desde ese momento empecé a vivir esa parte del desapego. A darte cuenta que él empieza a ser independiente y que va a ser una historia que se va a repetir a lo largo de la vida. Esa parte del desapego de tus hijos. Y sí, va a convertirse en un duelo hasta cierto punto. Te alegras de verlo más independiente, pero siguen siendo duelos. Desde el momento a lo mejor también que lo ves caminar,
dices, ay, ya es más independiente, pero también entiendes que a mamá ya la dejó de los brazos, ¿no? Y que a lo mejor el tiempo de abrazos va a ser menos. Ajá. Y pues es una parte natural y que va a ir ocurriendo, pues prácticamente durante el transcurso de los años. Sí, por supuesto, y que dependiendo de las mismas necesidades que Pablito tenga de explorar cada vez más el mundo, pues eso va a representar que no dependa tanto de ti. Es correcto. ¿Mm? Tiene que Sí, ocurrir natural. sí, es un proceso natural. Es como, no sé, pienso ahorita de manera rápida, como cuando llega un paciente, ¿no? A consultorio. Y dices, voy a recibir al paciente y ves que avanza muy bien. Y quizá como terapeutas en algún momento no concebimos que ese paciente se vaya, ¿no? Es Cuando lo más correcto. real, cuando lo más real y cuando lo natural y lo útil y funcional es que ese paciente que llega a consultorio en algún momento se tiene que ir. No hay nada más certero que ello, ¿no? Y de igual manera pienso que con los hijos tiene que pasar un proceso similar, que a pesar de que durante los primeros años de vida dependa en gran medida de ti, esto, por supuesto, conforme avance el tiempo, pues se va transformando, ¿no? Y es Es un proceso correcto. de crecimiento continuo, tanto para el niño, para el bebé en algún momento, como para ti, porque creo que te vas estrenando a lo largo de la vida como soy mamá de un niño de 1 año, ¿no? De un bebé de 1 año, y luego de 2, y luego de 3, y luego de 4, y va siendo ese desafío, ¿no? Claro, cada año de vida del niño representa precisamente un desafío, es decir, la maternidad no es estática en cuestión de aprendizaje. Todo el tiempo estás aprendiendo con las etapas que conlleva el mismo desarrollo de tu bebé. Y obviamente todos los bebés son, eso es algo que me queda claro, todos los bebés son completamente distintos y así como es distinto el bebé, también va a tener que ser completamente distinta a la mamá. O sea, no hay mamás iguales, no hay historias iguales, no hay mejores prácticas iguales. Cada mamá está configurada de una manera muy distinta, así como cada niño. Entonces, no se vale comparar. Claro, todas las historias son diferentes, cada mujer vive su rol de mamá de forma distinta, ¿no? Esta semana justamente yo, cuando estaba pensando o ideando dar como serie de charlas con diferentes mujeres, eh, las 4 con este rol de mamá, decía, me gustaría de alguna forma como poder transmitir, como poder brindar que efectivamente todas las historias son diferentes, que ninguna es más o menos compleja que otra, porque la historia de vida de cada una es diferente, Claro. es diversa en ese sentido, y que a pesar de que consideremos, por ejemplo, respecto a las mamás que han estado los días anteriores con alguna situación, con alguna condición específica, que no por el hecho de que el bebé o ese pequeño, él o ella, tenga o no una condición, hace más o menos sencilla la maternidad, porque hay retos y desafíos para cada una desde su propia experiencia y desde su día a día, ¿no? Claro, siempre va a haber retos y siempre lo he visto así, o sea, cada niño es diferente, independientemente de la condición que tenga, ¿no? Eh, Ujú. entonces, siempre va a ser así, por cada niño va a haber una mamá diferente. Y si tienes un segundo hijo, te va a configurar de una manera muy distinta. Entonces, es aprendizaje todo el tiempo y entender esa parte de que no podemos comparar niños y tampoco, no podemos comparar hermanos y no podemos comparar mamás porque es una realidad. Tenemos historias distintas, por lo tanto, recursos psicológicos distintos para enfrentar la vida. No quiere decir que precisamente unos sean más que otros, pero finalmente vamos a tener, vamos a configurar una personalidad, por así llamarlo, como mamás.
claro. Entonces, sí, no, algo que por lo que no voto es esa comparación de mamás o de hijos, porque somos diferentes. Ok. Pero quisiera que nos compartieras un poquito acerca de este tipo de mitos sociales que existen, ¿no? De, es que la mamá es psicóloga, el niño está sumamente bien, ¿no? Por supuesto que le sabe todo de qué va el proceso y procura la salud mental de su bebé y es psicóloga y tiene que ser una mujer muy estable, por lo tanto también una mamá modelo, etc. Cuéntanos, ¿cómo te va con ello? Pues creo que es un estigma, ¿no? Social. A mí me llegó a pasar, bueno, la psicóloga de la familia y creo que una de mis hermanas una vez me comentaba, antes de tener a Pablo, me decía, bueno, es que yo creo que tus hijos pues siempre van a ser como súper educados, eh, no van a ser de los hijos que van a responder porque por tu misma características, por tus características personales y por lo que estudiaste, pues yo creo que vas a tener así como unos hijos súper bien educados, no respondones. Y en algún momento dije, sí, ¿no? Puede ser que sí. Te crees esa idea de que el hecho de que hayas estudiado psicología te da la ventaja. No, no es cierto. Ese es el mito que quiero romper. No es cierto. Sí, a lo mejor tienes un poco más de conocimiento en las etapas de desarrollo, en los aspectos psicológicos, pero Ujú. al tener un hijo, dejas esa objetividad al lado y empieza esa parte de la subjetividad por el amor que le tienes a tu hijo, porque lo estás viviendo dentro, no lo estás viviendo fuera. Cuando tú eres psicóloga, lo que sea, clínica, organizacional, educativa, social, siempre lo vas a ver frente a tus pacientes, frente a la organización que trabajes, frente a las personas con las cuales trabajes, siempre tratas de ser objetiva porque lo estás viendo desde fuera. Por lo tanto, el panorama que tienes es completamente distinto al que tienes cuando estás dentro de una familia y como madre de un pequeño. Por lo Sí. tanto, esa experiencia se vuelve completamente subjetiva y no Ujú. tienes el control a lo mejor de todo aquello que ves cuando estás fuera, ¿no? Entonces, sí, no, rompamos ese mito de por qué es hijo de o hija de un psicólogo, pues va a ser perfecto, porque eres mamá psicóloga, bueno, te la sabes toda, ¿no? Sabes cómo controlar la conducta, sabes cómo controlar un berrinche, tienes las nociones. Finalmente, con el paso del tiempo, eh, pues al ser tu hijo no entra la parte de los sentimientos que en muchas ocasiones pues no aplicas a lo mejor aquello que conoces o de repente ni siquiera lo recuerdas, ¿no? Porque estás como en otro momento, estás disfrutando otro tipo de situaciones y no necesariamente el hecho de que seas psicóloga te va a hacer mamá perfecta o que vas a tener hijos perfectos, ¿no? O de repente cuando te dicen, pues es que tú has de saber cómo controlarlo, tú eres la psicóloga, ¿no? Es que yo esperaba algo distinto de ti o de Pablo, pues porque tú eres la psicóloga, tú debiste haber tenido el control, ¿no? De quien venga, ¿no? A veces de la mamá, bueno, de mi mamá, de mi suegra, de mis hermanos, de personas que conoces, de repente tienen esa idea y la realidad es que no, o sea, también no, como mamás no nos sintamos culpables porque nos equivocamos y dejemos ese lado de por qué me equivoqué si yo soy psicóloga. No, o sea, al final de cuentas eres un ser humano. Entonces puedes tener errores siempre, ¿no? Tratarás a lo mejor de no tenerlos, pero finalmente sigues siendo un humano. Entonces, pues sí, esa parte de romper ese mito de no somos perfectos siendo psicólogos, no leemos la mente de nuestro hijo, claro que no. Los Ujú. pequeños son impredecibles, van aprendiendo cosas nuevas y eso también los hace hasta cierto punto impredecibles. Entonces, no, amiga, no, esa parte de tú lo sabes todo, tú vas a tener el hijo perfecto porque eres psicólogo, vas a ser la mamá perfecta. No, eso es mentira. No va. Sí, Sí, porque al final del día es un nuevo rol que estás conociendo y aprendiendo a través de la experiencia. ¿Mm? sí, claro, lo vas aprendiendo a través de la experiencia.
Y créeme que a lo mejor lo que estudiaste como psicóloga a veces entra como en segundo término. Muchas veces las experiencias en tribu, como lo comentaba hace rato, creo que te dejan un poco más de cómo Ujú, poder interactuar con tu bebé porque son un poco más cercanas, o a veces los niños son un tanto similares, no iguales, lo rescato, y te dan a lo mejor pauta cómo poder manejar algunas situaciones que te generan conflicto a ti o como le están generando conflicto a tu pequeño. ujú. Bien, amiga. Pues no sé si quisieras agregar algo más el día de hoy. Déjame rapidísimo conectar mi compu para que vea los comentarios, a ver si hay alguna pregunta o algo que nos quisieran compartir quienes nos están viendo. Y no sé si quieras agregar algo que consideres importante y que yo no te haya preguntado hasta este momento. Creo que no por el momento, amiga. Déjamelo Ok, pienso igual al final si tendré algo en mente. ok, solo voy a conectarlo y ya vuelvo. No se nos vayan. Ok. Saludos, Val. Sí me acuerdo de ti. Te están, Es- ¿estás viendo? dice, ¿Puedes ver los eh, comentarios? sí, yo sí puedo ver los comentarios. Me dice Val Chávez, un salado, Miss. Fue mi maestra en licenciatura. Sí, te di clases de Administración de Recursos Humanos. Saludos, Val. Sí, pues creo que parte de nuestra audiencia han sido generaciones que hemos ido formando, ¿no? Qué fuerte, ya en la vejez. Sí, ya nos toca estar del otro lado. Ya sé, qué complicado. Pues, bueno, ya está, ya, ya está cargando. Pues creo que al final del día, amiga, la experiencia que tú nos compartes a través de cómo lo has vivido, lo has construido con Pablito, pues nos enriquece, nos da la posibilidad de mirar este rol desde otras perspectivas, desde otras posibilidades y decir que no necesariamente como ayer Emi nos contaba, ¿no? Está muy romántica la maternidad y la verdad es que no es así, no va de esa forma tan ilusoria, ¿no? Que Sí, claro. representa, por supuesto, pues un desafío, un reto constante, el estarte de alguna manera renovando, ¿no? Los laborales dirían en capacitación constante. Claro, estás en capacidad, más bien en aprendizaje constante. Y al final tienes que buscar la capacitación constante para finalmente tener pues buenas herramientas para poder actuar como mamá. Claro, y que esto al final del día, sí quiero como enfatizarlo mucho, tiene que ver, la maternidad tiene que ver con un deseo intrínseco en cada mujer, ¿no? Y que es muy válido en quien esto se despierte desde esta parte interna profunda y que también es muy válido en quien no y que eso al final del día no nos define como mujeres y que tampoco hay un modelo específico para ser madre, ¿no? Ni algo estructurado y que no va a haber mamás modelos bajo ninguna circunstancia porque cada una lo hace y cada una lo crea a través de su propia experiencia. Es correcto, amiga. Esa parte, uno, no hay como tal un paradigma primero para ser mujer. ¿No? Esa es creo que la primera parte, no hay un paradigma para ser mujer, no hay como un modelo tampoco para ser mujer, ni un modelo para ser madre. Uh -huh. Eh, Otra cosa bien importante, como madres nos equivocamos, no carguemos con la culpa toda la vida, más bien empecemos como a sanar heridas, ajá, tanto Uh -huh. del pasado como sanar heridas del presente. Entonces, eso va a dar pauta que tu pequeño esté bien. Es como el consejo que yo les daría. No, no se culpen si alguna vez se equivocan. Creo que todas las mamás nos equivocamos. Todas las mamás no sabemos todo. Entonces, tampoco queramos ser perfectas.
perfectas en la medida que se pueda, pero tampoco busquemos esa perfección al 100% porque de verdad que no la vamos a lograr. Eh, Claro, ¿no? Y que sean libres, que tampoco se dejen como estigmatizar muchas veces por la familia, por la sociedad. Eh, Traten de buscar pues las alternativas que van a ser mejores para ustedes. Y esa parte, las alternativas que ustedes busquen mejores para ustedes, si ustedes están bien, créanme que sus pequeños van a estar bien. claro, creo que aquí dices algo que es sumamente primordial, ¿no? Eh, Casi siempre las mujeres o socialmente está dictado de alguna forma que la madre tiene que priorizar. Incluso esta frase tan coloquial de por los hijos lo que sea, ¿no? Y creo que de unos años a la fecha todo esto se está rompiendo y a mí me parece muy bueno porque creo que lo relevante que tú nos compartías es específicamente eso, ¿no? Que la mujer tiene que priorizar por su bienestar, por su estabilidad y que en función de ello, pues puede generar y puede transmitir y crearle eso a sus hijos. Es correcto. Somos honestas desde la medida y nuestros hijos aprenden esa honestidad a partir de esa transparencia de nosotros, de ver nuestros sentimientos reales, lejos de fingir, el vernos humanas, ¿no? El vernos que a lo mejor nos equivocamos y cómo respondemos frente a esas equivocaciones va a ser lo que les vamos a heredar y la manera en que ellos van a aprender de un inicio, cómo resolver también las situaciones. Somos su punto de partida, pero no dejemos de ser humanas, de verdad, porque ellos en esa medida van a aprender a ser humanos también. Claro, y que esto, insisto, es un proceso eh, continuo de aprendizaje y que, por supuesto, la posibilidad y lo que tú nombrabas el día de hoy, que también rescato mucho, es el hacer una tribu, ¿no? Y buscar, y en ocasiones, por ejemplo, a mí me han mandado mensajes de, ya no sé qué hacer con el niño, ¿no? Y a veces esas personas no tienen la posibilidad de costear un tratamiento psicoterapéutico, pero creo que a través de estas redes de apoyo podría ser un buen primer sostén, ¿no? Sí, claro. Para, para poder de alguna manera acompañarnos unas a otras desde las funciones, desde los roles que tengamos. Es correcto. Y también tener presente que a lo mejor esa tribu a la cual nosotros asistamos sea una tribu también que se fundamente, o sea, que no dé consejos como típicos, ¿no? Sino que la persona que esté a cargo de esa tribu o de ese grupo social o de esa red social, pues sea una profesional que se documente. Como te comentaba en un inicio, en la tribu en la cual actualmente todavía pertenezco, pues también Ana Suelen es psicóloga. Y es una persona que lee, ¿no? Entonces sí busca como desmitificar, pero a través desde un fundamento teórico, no frente a su opinión o frente a las creencias, porque si también caemos en tribus no tan adecuadas, pues podemos correr el riesgo, ahora sí, de dañar a nuestro pequeñito por recoger consejos de alguien que no tiene, vamos, el sustento teórico para darte un consejo. Claro, sí, por supuesto, sumamente importante. Eh, Ya para finalizar esto, amiga, pues yo quiero agradecerte desde el fondo de mi corazón el que hayas aceptado estar acá, el que de verdad para mí es como muy bonito cuando les comparto, sobre todo a mi círculo cercano, a mi red más cercana, ¿no? Y luego les digo, te cuida de hacer tal cosa o te cuida de hacer tal cosa. Y la verdad es que siempre están ahí, ¿no? Y cuando yo te escribí y te dije, amiga, yo pienso en ti para esto y tú me dijiste, sí, me muero de nervios, ¿no? Pero Sí, lo hacemos, ¿no? Y yo te claro. agradezco la solidaridad, tu tiempo, el apoyo y el que nos hayas compartido parte de tu historia seguramente eh, inspirará a alguien más, ¿no? Tranquilizará a alguien más
que pues está también en proceso de construirse como madre, ¿no? Y que al final del día no tiene por qué saber cómo hacerlo del todo bien, porque está justo como tú mencionabas, en un proceso de aprendizaje constante. Es claro, recuerden, somos mamás humanas, nos podemos equivocar. Por supuesto. Y eso no demerita en nada el rol de mamá que se tenga. Claro que no, no Ujú. en absoluto demerita. Perfecto. Bueno, pues quiero mandar saluditos a quienes nos han estado escribiendo, que por ahí estuvo Val, Ali, te mando un abrazo, Ivonne, que también nos compartió un comentario por acá, a Edgar, que fue nuestro compañero en la facultad, ¿no? Y que nos manda por acá saludos. Yo les agradezco mucho el que nos acompañen en estas transmisiones, en el que nos presten, que nos regalen un poquito de su tiempo. Espero de verdad que la información que intercambiamos el día de hoy, que mi amiga nos compartió acerca de cómo ha vivido su maternidad, les sea de utilidad a las personas que puedan visualizar este video y pues les deseo lo mejor, les mando un abrazo, amiga, te quiero demasiado, muchas gracias por estar por acá. El día de mañana seguramente nos vemos bueno, nos vemos nosotras para lo del curso de educación emocional y bueno, pues si les interesa igual mándenme un mensajito y cualquier cosa, pues escríbanme mediante la página, mediante el canal, mediante mi perfil eh, personal. Y la siguiente semana tendré algunas entrevistas en referencia a diferentes perfiles de profesión de la psicología, ya que justo el miércoles próximo festejamos el Día del Psicólogo. Entonces, si ese es su interés, por acá los espero. Cuídense mucho, feliz noche y nos vemos pronto. Muchas gracias, amiga. Besos. Bye.